Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en lo que viene a ser el sueño de la realización, de la puesta en valor de lo que es esta exposición binacional cultura del agua, el agua, un patrimonio que circula de mano en mano. Lo hemos hecho con mucho cariño y me corresponde estar en un escenario muy difícil para mí porque sin duda no tengo la talla, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el recorrido de los ponentes anteriores. Sin embargo, creo que me corresponde compartir con ustedes algo que por lo menos intentaré igualarme a ellos, que es el sentimiento y el amor que le tengo a mi país y a las personas que viven en un país como el mío y ahora también como Colombia, porque somos países hermanos. Sino que además no solamente tengo un amor por la gente que vive en mi país y en América Latina o en el mundo, sino gracias a la Autoridad Nacional del Agua y la oportunidad que tengo de trabajar en esta institución, me he dado cuenta lo importante que es el agua para todos nosotros. Entonces lo que yo quiero hacer a continuación es compartir el deseo de un grupo de profesionales multidisciplinarios que se han agrupado, se han reunido en la Autoridad Nacional del Agua, en la Dirección de Gestión del Conocimiento, para tratar de poner en valor la cultura del agua con un propósito elemental: construir escenarios de paz para el Perú, para América Latina, para el mundo. Porque es una preocupación natural. Esa idea, que creo yo está mal concebida, de que probablemente la Tercera Guerra Mundial sea por el agua, no la puedo aceptar y creo que ninguno de nosotros quisiéramos que así sea. Bajo esas premisas es que hemos intentado hacer algo diferente y es lo que vamos a compartir con ustedes. El tema que vamos a tratar es respecto de la hidrosolidaridad y su relación que tiene con la gestión integrada de los recursos hídricos. La gestión integrada de los recursos hídricos nace de por sí con la intención de promover la participación de todos los actores sociales, no solamente las autoridades o el gobierno o el Estado como el ente responsable de determinar las políticas públicas para el manejo del agua, y que todos los demás, con conocimiento o no de la norma o la ley, tengamos que hacerlo. Yo creo que lo que la gestión integrada de los recursos hídricos busca es promover participativamente los procesos que permitan, en el ámbito de una cuenca hidrográfica, la gestión coordinada y el aprovechamiento de todos los sectores del agua en los diferentes niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, orientados hacia el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Es decir, no podemos ver al agua separado del medio ambiente, no podemos ver al agua separado de la tierra, no podemos ver al agua separado del hombre. Entonces, ¿cómo promovemos esa relación que al menos en el Perú, y ancestralmente lo mantenemos, tiene una relación directa y que fluye por nuestras venas? La relación viva que tiene el hombre en relación con la tierra y su entorno y su medio ambiente. Eso creo yo que busca la gestión integrada de los recursos hídricos promover. Otro concepto que es muy difícil todavía tratar de inculcar en la mente de las personas, sobre todo en los jóvenes, que casi es un concepto nuevo para ellos o de repente no existe, es el de cuenca hidrográfica. Es más, los especialistas en la Autoridad Nacional del Agua quieren que a veces nos refiramos ni siquiera como cuenca, sino como el espacio hidrográfico en el que actúan o intervienen diferentes actores. Bueno, este concepto es el que tenemos que empezar a instalar en la mente de todos y nosotros lo tenemos que llevar consigo. ¿Por qué? Porque la gestión de la cuenca la vamos a hacer, o la gestión integrada de los recursos hídricos se tiene que hacer a través de la cuenca, que es un territorio ordenado, drenado por un sistema natural hacia un colector común o un río principal, y que éste tiene que desembocar en el mar o el lago. Está delimitado por la línea de las cumbres de mayor elevación, también llamada como divisoria de aguas, desde parte alta de las montañas o hacia el Pacífico, hacia el Atlántico o hacia el lago Titicaca. Eso en el caso del Perú. Podríamos decir que esas son nuestras tres vertientes. Ese es el concepto, o los dos conceptos en lo que gira todo lo que nosotros
tenemos que hacer o nos corresponde actuar. Aprendiendo y recogiendo lo que el doctor Guerrero nos ha tratado de compartir ahora, es muy importante ver en su contexto cuánta agua hay en el planeta. Bueno, ya ahora ya voy a, si me va a permitir, coger incluso la información de cuánta agua hay en el sistema, ¿no? Salir del planeta. Pero aquí lo que llama poderosamente la atención es esto de aquí, ¿no? De la totalidad de agua, de las 2/3 partes de agua que contiene el planeta, solamente el 2,5% es agua dulce. De ese 2,5%, el 69% se contiene en glaciares, en aguas subterráneas el 30,1%, y el agua superficial o atmosférica, lo que vemos, porque nosotros sentimos que, ok, hay agua porque hay lluvia o porque hay ríos, no alcanza ni al 0,5%. Y de aquí, de este 0,4%, hay lagos de agua dulce en un 67%, otros humedales 8,5%, ¿no? Y estos otros porcentajes que ya están pues en los humedales del suelo en 12%, ríos, solamente ríos 1,6%, la atmósfera 9,5%, en plantas y animales 0,8%. Esto es lo que podríamos decir que está disponible para los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra. Preocupación mayor, ¿no? Entre pocos años ya no seremos 7.000, sino 9.000 millones. Y entonces surge otro gran dilema, que también se suele decir, y que conduce al error. ¿Cómo vamos a hacer para tener agua si no la estamos usando adecuadamente o si determinadas actividades económicas están gastando el agua, amenazando por su afán de crecimiento comercial, económico, en tomar el agua de nuestras reservas? Corremos el riesgo de quedarnos sin agua. ¿Es tanto eso cierto o no? ¿O hasta qué punto tenemos conciencia de que el escenario es diferente? No es que nos vayamos a quedar sin agua, al menos en el Perú es un escenario totalmente improbable, sino que el problema es que va a haber mayor cantidad de población. Entonces vamos a ser más las personas que vamos a tener que utilizar la misma cantidad de agua. Eso significa que tenemos que ser más eficientes en el uso de este recurso, para que el agua que dispongamos o que no vayamos a utilizar lo podamos ceder para que el que no tiene acceso al agua lo pueda acceder a él. Ese es uno de los grandes desafíos o dilemas en los que nosotros estamos involucrados. ¿Cómo se distribuyen los recursos hídricos en el Perú? Les comenté que tenemos 3 vertientes, hacia el Pacífico, hacia el Atlántico y el lago Titicaca. La vertiente del Pacífico tiene más o menos el 2% del total de aguas superficiales, es decir, el 2,18% del total de agua. Se estima que las aguas subterráneas en esta zona es de 2.850 millones de metros cúbicos. Hasta ahí tenemos información. La cantidad de agua subterránea que haya en el Amazonas o en el Titicaca no la conocemos. Y ahí Nicole Bernal nos está dando una señal de alerta. Tenemos que saber, porque la proporcionalidad de aguas subterráneas versus aguas superficiales es muy, muy grande. Hay más agua subterránea al parecer que agua superficial. En consecuencia, estos datos tenemos que conocerlos. Mientras que el Amazonas tiene el 97% de la disponibilidad hídrica y el Titicaca 0,56%. Estas son cifras que obedecen de alguna manera solo con estos datos de la vertiente del Pacífico. Solo se han levantado información sobre 52 valles de la costa peruana para determinar las fuentes de aguas subterráneas y los acuíferos en estos valles. Y este es un poco el inventario en el que nosotros nos encontramos. Obviamente sabemos que Ica, Tacna y Lambayeque son zonas en donde se evidencia un estrés hídrico. ¿Cómo es, no? Se supone que por sentido común una persona va a vivir donde tiene los recursos suficientes para poder crecer o desarrollarse. Antiguamente nosotros conocemos, recorriendo nada más los lugares donde han vivido la cultura inca y las culturas preincas, que están en las partes donde abunda el agua, donde hay agua, en las partes altas. Sin embargo, en estos tiempos modernos nos hemos venido a vivir a la costa donde no hay agua. Entonces hay una sobrepoblación en la costa, sin embargo, no tenemos el recurso suficiente para atender esa demanda. Pero hay un dato adicional mayor.
cómo se distribuye o cuál es el uso y disponibilidad del agua total a nivel nacional. Acá hay un dato, solamente el 2% del agua de la disponibilidad hídrica que tiene el país se va para la costa. Y de ese 2,2% solamente utilizamos el 47%. Lo demás se va directamente al Pacífico. O sea, tampoco estamos siendo eficientes, a pesar de que es un recurso que nos es escaso. Entonces ahí hay un enorme desafío. El desafío no es de la Autoridad Nacional del Agua. El desafío es de todos los actores que intervienen en las diferentes cuencas para organizarnos de manera tal que logremos optimizar mejor el uso de este recurso. Los diferentes usos que se le da al agua son estos, ¿no? Uso consultivo, es decir, agua que se consume o no consultivo, lo utilizamos, lo aprovechamos y lo devolvemos a su fuente natural. Acá tenemos uso agrícola, poblacional, minero, industrial, pecuario y el uso no consultivo. Solo que acá hay un dato que no está aquí, pero que es importante compartirlo. El uso agrícola, en promedio en el mundo, es de alrededor del 70%, en el Perú es del 85-86%. Pero acá hay un indicador adicional. ¿Cuán eficientes son los que le dan uso agrícola al agua? En el Perú se calcula que entre el 30 al 35%. El resto se desperdicia. Igual a nivel poblacional y a nivel industrial. En ambos casos son casi 6-7%. Uso poblacional, miren, cerca del 7%. El nivel de eficiencias en ambos casos es alrededor del 45 al 50%. O sea, uno de los problemas que tenemos en el Perú es que el agua no solamente es barata, porque se paga muy poco, no se reconoce el verdadero valor del agua en el país, sino que además de que pagamos muy poco, estamos pagando el doble por el agua que realmente utilizamos, porque me refiero al uso poblacional. La mitad del agua la usamos y la otra mitad corre por las tuberías, la desperdiciamos, no la aprovechamos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo enorme de concientización. Este gráfico grafica de alguna manera los diferentes usos en los que está relacionado la gestión del agua a través de una cuenca, desde la cabecera de las cuencas, el uso poblacional, agrícola, pecuario, el uso minero, el uso industrial, el uso poblacional, acá otro desarrollo industrial, los diferentes sistemas de control o de regulación del agua, el uso piscícola, actividades de entretenimiento, de turismo, de diversión, como estas de aquí, de preservación, en fin, son los diferentes usos que le damos a nuestros recursos. Y este es una de las láminas que nosotros le denominamos la ruta del agua, en donde tratamos de sensibilizar a la población respecto de cómo tenemos una relación directa con la tierra, con el medio ambiente, entre nosotros. Existen sin duda múltiples usuarios de este recurso. Todos tienen diferentes intereses, algunos desde un punto de vista comercial, otros desde un punto de vista social, algunos incluso hasta desde un punto de vista religioso, espiritual, les dan diferentes usos. Hay usuarios en la parte alta, en la parte media, en la parte baja de una cuenca, para uso poblacional, agrario, industrial, minero, energético, turístico, en fin. Sin embargo, a pesar de este escenario, surge una gran pregunta. Si esa es nuestra realidad, es lo que diariamente sucede entre nosotros, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer frente a ello? En algún momento nos detuvimos a pensar si es que tenemos un rol importante para actuar de tal manera que nos permita preservar este recurso y no tengamos que lograr encontrar otro medio planeta o un planeta y medio más en los próximos 30, 40 años. Claro, es un recurso que está allí, de fácil acceso, es casi como la respiración. Mientras existe el oxígeno, no nos preocupamos. Pero cuando sentimos que nos falta el oxígeno, nos tapamos la boca, la nariz, pasan algunos segundos y entonces tomamos conciencia de que nos falta el oxígeno y empezamos a desesperarnos. No esperemos que estemos en esa situación para hacernos esta pregunta. Desde la Autoridad Nacional del Agua, desde el gobierno mismo, como política de Estado, se está pensando ya en una respuesta a esto. Una de las alternativas, uno de los caminos que la ley nos lo indica y que creemos es una de las experiencias
que ya se están implementando en diferentes partes del mundo, y nosotros estamos muy deseosos de recoger esa información, de recoger las mejores experiencias, de contar con expertos como los que han venido hoy y nos comenten sus puntos de vista, sus apreciaciones de cómo tenemos que organizarnos como sociedad civil, como entidades de gobierno o entidades privadas, diferentes actores en torno a la gestión integrada de nuestros recursos hídricos. Entonces surge esta figura del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que lo que busca en principio es generar espacios de diálogo donde los diferentes actores de la cuenca tengan la oportunidad de poner en valor sus dificultades, sus inquietudes, sus intereses, sus necesidades, y juntos construyan de manera coordinada, en consenso, los acuerdos necesarios para intervenir en todo su territorio y el uso adecuado de este recurso. Ese es el principio elemental que promueve o que mueve a la conformación de estos recursos hídricos de cuenca. Espacios de diálogo, donde todos se tienen que sentar a conversar y articular de manera adecuada, cumpliendo con lo que la ley establece, de la mano con las autoridades correspondientes, con un enfoque multisectorial, no solamente dentro del sector de agricultura o del sector de energía y minas o de comercio o de producción, sino de manera corporativa, todos. Ese es un poco el escenario en el que tenemos que actuar y tenemos que interiorizar en la gente. La Ley de Recursos Hídricos determina dos funciones principales para estos consejos: promover la participación de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sociedad civil, los usuarios de agua de la cuenca, para formular, aprobar e implementar, hacer seguimiento, monitoreo, actualización de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. Y otra de las funciones principales es elaborar de manera conjunta estos planes de gestión de recursos hídricos. Planes de gestión que no tienen que ser descabellados, que tienen que ir alineados con la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, con el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente, alineados además con lo que se está contemplando o se quiere implementar como política del Acuerdo Nacional. Es decir, todos los elementos suficientes para que le dé o les permita desarrollar una gobernabilidad adecuada en la gestión de este recurso. Eso es lo que tenemos que entender. Actualmente en el país nos sentimos muy alejados de esto. Creemos que porque sí, el agua es un derecho humano. Todos tenemos derecho al agua y gracias al agua tenemos derecho a tener una calidad de vida adecuada. Sentimos que a veces tenemos la oportunidad o el escenario para exigir, no a nuestra autoridad local incluso, no a los diferentes actores sociales, a los que intervienen con nosotros directamente en un campo agrario, en un sector industrial, en una ciudad, sino exigirles a los demás, a los de la vereda de enfrente, para que resuelvan todos los problemas de los cuales nosotros tomamos una parte directa. El nivel de contaminación de las aguas generalmente se basan o principalmente en el uso poblacional e industrial en la que se desarrolla. Nuestros desagües, al menos en el Perú, son tremendos. La realidad del río Rímac lo grafica totalmente. ¿Qué cosa hacemos frente a ello? Ese es uno de nuestros desafíos. Estos son, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, los que tienen que conformar parte de nuestros consejos de recursos hídricos. Gobierno regional, Autoridad Nacional del Agua, gobiernos locales, usuarios agrarios, no agrarios, colegio de profesionales, universidades, comunidades campesinas, comunidades nativas, proyectos especiales, y si las cuencas son transfronterizas, tienen que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, si vemos este escenario, nos damos cuenta que es fácil articular cuando todos participan de manera consensuada, con un objetivo común, con un principio básico de desarrollo, de visión de país, entonces se podría lograr algo diferente. Esto todavía nos está faltando consolidar en nuestro país y ahí tenemos que trabajar muchísimo. Esta imagen que ven ustedes aquí, la estamos difundiendo por todos lados, hay que ponerla en los colegios, hay que ponerla en todo sitio posible donde las personas puedan interiorizar y darse cuenta que podemos sentarnos en una mesa, dialogar y encontrar acuerdos o planificar mejor cómo vamos a gestionar nuestros recursos. Esto nos enumera, al menos aquí en el Perú, de que existen retos y desafíos hídricos. Y retos y desafíos hídricos que están relacionados con problemas con el agua.
todos los días los medios de comunicación informamos al respecto. Y me incluyo porque soy periodista. Entonces, ¿imaginan ustedes qué difícil es estar del otro lado teniendo que contar sobre los conflictos que hay en una zona del país donde supuestamente por el agua se generan unos enfrentamientos entre hermanos, entre peruanos, y por otro lado trabajar en una institución para decirles, señores, no, por favor, vamos a buscar consensos, vamos a resistirnos a creer o a aceptar que el agua tiene que ser materia de conflicto entre nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cómo hacemos para evitar que los que se sientan alrededor de los consejos de recursos hídricos o la gestión del agua no hablen estos idiomas? No trato de graficar groserías, sino que simplemente nos entiendan entre ellos. Y que cuya consecuencia de este desorden, de esta desorganización, seguimos con nuestros problemas desperdiciando el agua. ¿Qué hacemos? Esta lámina lo muestra de otra manera, la otra arista. Nosotros los comunicadores decimos que cuando vamos a un país y queremos saber, a un país o a una ciudad de la que no tenemos mucha información y quisiéramos saber cuáles son los usos y costumbres de esa ciudad, tenemos que pararnos al frente de un puesto de periódicos. Y todos los titulares que aparecen en los periódicos prácticamente se convierten en la radiografía de la actitud social de esa comunidad, de esa localidad. Y esto es lo que generalmente encontramos en torno al agua. ¿Trabajas en la Autoridad Nacional del Agua? Sí, yo trabajo en la Autoridad Nacional del Agua. Si no me preguntan qué es eso, porque todavía no se conoce mucho, si la conocen o tienen algo de información, de inmediato me preguntan, ¿Conga va o no va? Es una asociación directa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué hacemos frente a ello? ¿Caemos en el juego? ¿Caemos en este sinnúmero de desinformaciones? Porque al final de cuentas, si uno analizara técnicamente la información que colegas periodistas difunden, nos damos cuenta de que están, por lo menos, ¿no?, sin suficiente sustento técnico en el sentido en el que informan. Claro, los periodistas decimos que somos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, y el agua, el manejo, la gestión de cualquier recurso requiere de más de 1 centímetro de profundidad en conocimientos. ¿Cómo hacemos para que los periodistas, los comunicadores, los líderes de opinión, los líderes políticos, los líderes sociales tengan un poco más de 1 centímetro de profundidad también para juntos generar una información adecuada? El problema no es que existan múltiples usuarios, porque hay como que la actividad minera es un usuario que está enfrentado con los usuarios poblacionales o agrícolas o de turismo o de cualquier otra actividad productiva. Es como si estuviera un enfrentamiento. Son diferentes usuarios y va a tener que prevalecer uno u otro, por más que tengan diferentes intereses y que existan obviamente retos y desafíos hídricos. Este no es el problema, porque no nos estamos peleando por el agua que no tenemos. Tenemos abundante agua. El agua en el Perú nos sobra. Somos superhabitarios, desperdiciamos muchísima agua. Nosotros mismos en casa desperdiciamos mucha agua. Las técnicas que utilizamos para el campo desperdicia mucha agua y afecta incluso a nuestros suelos. No estamos tecnificados todavía. El uso poblacional o las empresas prestadoras de salud no tienen los sistemas de tratamiento debido, entonces generamos contaminación que genera problemas por el agua. Es parte de la responsabilidad social de estas instituciones. Igual las empresas industriales, las empresas mineras, en fin, la minería ilegal, entre N actividades. O sea, es nuestra responsabilidad las consecuencias que hoy estamos viviendo. El problema no es que existan múltiples usuarios, el problema es cómo los vemos y cómo interactuamos para resolver estos retos y desafíos hídricos. ¿De qué sirve tener todo el know-how y la experiencia que podamos tener, que puedan tener algunos gestores públicos para verse de espaldas unos a otros, públicos o privados, públicos y privados? Sería mejor olvidarnos de toda esa ciencia y conocimiento para primero entender que sobre el conocimiento y la ciencia primero somos hermanos. Podremos tener diferente tipo de sangre, diferente color de piel, diferente estatura, diferente lenguaje,
diferente condición social, económica. Ahí podemos tener muchas diferencias, pero en lo que sí no tenemos diferencias es que nuestros cuerpos están compuestos en más del 70% de agua. Y como lo han dicho los expositores anteriores, el agua es una sola, es irreemplazable, es un único elemento que nos une. Y no solo nos une a nosotros, nos une con las plantas, con los animales, con la tierra, con el medio ambiente, con el entorno. Entre los retos y desafíos hídricos, nosotros tenemos dos caminos al menos por los cuales recorrer. Nos ponemos a debatir y nos tratamos como enemigos, fotos de hace 4 días. ¿Nos tratamos así? ¿O nos sentamos a dialogar y nos tratamos como aliados estratégicos? Esta es una mesa de diálogo. Todos los actores sentados en la mesa trabajando, tratando de encontrar solución o la manera más eficiente de gestionar sus recursos hídricos. Ahí todavía estamos en pañales, nos falta muchísimo por hacer. ¿Cómo manejamos? Estamos aprendiendo en el camino. Bueno, es parte del proceso, en eso estamos involucrados. Estos son los retos y desafíos hídricos de nuestro país en el cual hemos venido a compartir con ustedes. Cuando las personas debaten, de inmediato se forman posiciones. ¿Quién obtiene lo mejor del otro? Nos sentamos frente a frente. Voy a debatir contigo. Es más, nosotros somos testigos a diario de este tipo de debates, viendo en la televisión cuando un periodista invita a dos personas que se oponen, que tienen ideas diferentes, cual sea el escenario, político, económico, social. Esos son los debates, generalmente terminan con este tipo de actitudes. ¿Qué sucede cuando en vez de sentarnos frente a frente nos sentamos juntos? Y en vez de generar un debate, nos ponemos de al lado y decimos, este es un problema común que nos atañe a los dos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo identificamos nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, aspiraciones? Y en función a esto, realmente nos dedicamos a trabajar para resolver estos asuntos que son realmente importantes. Yo no quiero ser el dueño de la verdad, ni quiero ganar con mis ideas al que está al frente. No, mejor juntémonos los dos, lo que tú sabes y lo que yo sé, pongámoslo en valor para que los dos nos beneficiemos. Ese es el escenario al que tenemos que actuar. Tenemos que promover el diálogo, no el debate. El diálogo, un elemento tan común, tan fácil, tan cotidiano, lo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros dialogamos con nuestros hijos, con las personas que más queremos, pero también con las que no queremos tanto. De repente no dialogamos, sino debatimos. Lo que hacemos a diario. ¿Qué cosa hacemos para olvidarnos del debate y ponernos a dialogar? Y entonces, con estas iniciativas, nosotros creemos que primero tenemos que dar un gran paso. Antes de sentarnos a dialogar, primero tenemos que tener la información real en la mano. Eso es algo que no hacemos. Empezamos a correr las bolas del que me dijo, la información que me dio, lo que él cree que es mi amigo, que es mi aliado, o es mi abogado, o es mi asesor, y entonces él me dice que tengo que manejar las cosas de esta manera. Pero no tengo la información real, analizada, interiorizada y además asumida como tal. Y eso es uno de los grandes problemas, por ejemplo, los sucedidos en Conga. Miren esta laminita a continuación. Disponibilidad hídrica en Cajamarca. Información. Balance hídrico de la región. Producción hídrica en Cajamarca, 10.460 millones de metros cúbicos. ¿Cuánta agua se usa en Cajamarca? 2.113 hectómetros o millones de metros cúbicos. Uso poblacional, 20,5 millones de metros cúbicos. Falta atender las 2/3 partes del uso poblacional. Uso agrario actual con derechos de uso de agua, 132 millones de metros cúbicos. Se proyecta que falta, ¿no? Ahí hay un trabajo duro que tenemos que hacer, es de 1.474 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
Con estas cifras es muy simple. Hay una gran multitud de hermanos nuestros, de personas, de peruanos, que están diciendo que si hay una empresa minera que opere en un lugar, Cajamarca se queda sin agua, que no van a tener agua en sus casas o para sus campos. ¿Es verdad o es mentira? Es una mentira. Eso no es así, eso es irreal. Porque agua hay. El problema es que 2 de cada 3 personas, 2 no tienen agua en casa, no tienen agua para uso poblacional. O de los que están en la actividad agrícola, la gran mayoría de ellos, un poco menos del 10%, tiene sus derechos de uso de agua, los demás no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que otorgarles sus derechos de uso de agua. Hay que acompañarlos en su proceso de formalización. Entonces, este es el gran desafío en el cual nosotros estamos involucrados. Solo se utiliza el 20% de la cantidad de agua disponible en Cajamarca. Esta información, los medios de comunicación no lo identifican. Un periodista recoge este cuadro, no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene un proceso de instrucción previa, un proceso de preparación para ello. Y va a pasar con ustedes que trabajan en cualquier institución, llevan su cuadrito, llevan su gráfico, y el periodista que lo recoge, lo revisa y siente que es chino. Claro, no es su herramienta cotidiana. ¿Cómo transformamos la información que tenemos a la mano, la información técnica, en un lenguaje de fácil entendimiento para los líderes de opinión y para la sociedad en general? Ese es uno de los grandes desafíos en los que estamos involucrados. Esta muestra binacional tiene gran parte de ese compromiso. ¿Cómo ponemos en valor cuántos lagos hay en el Perú? ¿Cuántos glaciares tenemos? ¿Cuántos ríos hay? ¿Qué cosa es la huella hídrica? Hemos determinado todo un panel inmenso para que la gente sepa por lo menos que un corte de carne le va a costar, 1 kilo de carne corresponde al uso de 15.500 litros de agua. De poner en valor esa información. Esto es lo primero que tenemos que hacer, informarnos. Luego, entendemos, nosotros al menos en la Autoridad Nacional del Agua, estamos convencidos que la gran parte de los retos y desafíos que giran en torno al agua tienen 5 ejes de acción fundamentales. Hay problemas o hay desafíos en cuanto a la cantidad de agua. Queremos saber cuánta agua hay, cuál es la oferta y demanda del uso de este recurso, cuál es el inventario que necesitamos registrar, cuáles son los balances hídricos por cada cuenca hidrográfica. Entonces allí hay un trabajo que hacer. ¿Cuánta calidad o qué calidad tiene el agua al cual tenemos acceso? Otro pilar importante. Hay que desarrollar monitoreo de las fuentes de agua. Hay que promover la implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay que desarrollar instrumentos de gestión ambiental. Hay que promover el monitoreo participativo como un mecanismo que permita acercar a la sociedad civil en este proceso de control de la calidad del agua. No es que solamente venga el especialista, el químico, recoja sus muestras, la manda a una universidad, la universidad emita su reporte y listo, acá están los resultados. Resultados que a veces no se pueden ni entender, porque el poblador no sabe cuánto de cada cosa. Es más, hasta los informes vienen con los símbolos de los elementos químicos, de los minerales que pueda contener esa agua. Hasta en eso es confuso. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Enseñarles, acompañarlos. Y ese es un poco el desafío en el que estamos involucrados. Otro elemento importante es el de la oportunidad. ¿Cómo nos preocupamos por darle acceso al agua en el momento en que realmente lo necesiten? ¿Cómo llevamos el agua a aquellas personas que sí efectivamente lo necesitan con mayor urgencia? Con un sentido común de inclusión social. ¿Cómo desarrollamos la infraestructura suficiente para asegurar o tener la seguridad alimentaria como un elemento que nos ayude a prever pan para mayo, para nuestros hijos en el futuro? Y otro elemento importante que tiene que ver con la cultura. La cultura del agua en el Perú, y acá yo hago un símil, porque también esto es una travesura dentro de la Autoridad Nacional del Agua. El desarrollo sostenible tiene tres aristas principales: mi desarrollo económico, mi rentabilidad económica, en cualquier actividad que tenga un enfoque de desarrollo sostenible; por otro lado el enfoque social, ¿no?, mi rentabilidad social; y por otro lado mi cuidado del medio ambiente o mi enfoque o mi rentabilidad ambiental. Si yo cumplo estos 3 elementos de manera equilibrada, entonces estoy logrando el desarrollo sostenible. Pero por allí creo que la UNESCO cogió el componente social y lo desdobló. Dijo, sí, pero este componente social tiene que ir de la mano con la cultura, con la educación para el desarrollo sostenible.
porque hay que hacer un trabajo fuerte allí para que los demás entiendan que estos tres componentes existen. Entonces en la Autoridad Nacional del Agua dijimos, sí, claro, tienen razón, en vez de seguir manteniendo el esquema tradicional de cantidad, calidad y oportunidad, vamos a darle igual preeminencia al de cultura del agua. Y vamos a ponerlo en valor, vamos a ponerle mucho énfasis a ello. Y en ese esfuerzo estamos. ¿Para qué? Para crear conciencia social sobre el uso eficiente de este recurso, para promover la gestión integrada de los recursos hídricos. Y obviamente dentro del componente de cultura del agua, como tiene que ver con el relacionamiento de las personas, surge de inmediato este criterio, la gestión de los conflictos hídricos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, los cuatro pilares, eje, y hay uno que interactúa con todos, que es la adaptación al cambio climático, donde tiene que ver también qué cosas hacemos para evitar o minimizar las consecuencias de los eventos extremos. Estos son los 5 ejes sobre los cuales gira la gestión de los recursos hídricos en el Perú. Nuestros retos y desafíos siempre van a tener alguna relación directa con ellos. Si esto se lo ponemos a un niño de tercer año de primaria, lo entiende. En secundaria le queda clarito. Entonces eso es lo que tenemos que compartir con ellos, hacia ahí nos estamos orientando. Solo que aquí nosotros dijimos otra vez, cuidado, esto no nos gusta. El agua no debe ser materia de conflicto entre los hermanos peruanos. Entonces nos vamos a olvidar de los conflictos y vamos a desarrollar alguna herramienta, algún elemento que nos ayude a darle una connotación positiva de hermandad, de asociación entre nosotros. Y ahí surge este concepto de hidrosolidaridad. No queremos, nos resistimos, al menos en la Autoridad Nacional del Agua, a gestionar conflictos. Porque imagínense, vamos a administrar los problemas, ¿no? No, vamos a desarrollar alternativas de solución para que esos problemas se transformen a un enfoque constructivo y que eso permita, al contrario, contribuir a la consolidación de la gestión integrada de los recursos hídricos en el país. En el año 2003 la UNESCO ya lo establece como una herramienta o como un proceso que promueve la participación de todos los actores sociales con un enfoque de desarrollo sostenible y de promoción de la GIRI, pero como un tema teórico. Entonces en la Autoridad Nacional del Agua dijimos, vamos a poner una oficina de hidrosolidaridad y vamos a tener gestores de hidrosolidaridad, y hacia ese escenario hemos ido. Esto grafica el por qué, estoy tratando de explicarles por qué existe ahora y es motivo de conversación con ustedes. La Autoridad Nacional del Agua promueve una nueva cultura del agua por la paz a través de la hidrosolidaridad. Tenemos que entender que somos hermanos de agua. Ese es el principio elemental en el cual gira esta estrategia que venimos aplicando en la Autoridad Nacional del Agua. Los yacupas guayjicunas, se les dice en quechua, ¿no? Los hermanos del agua. Esa hermandad de agua es lo que nosotros tenemos que construir. ¿Cómo hacemos que aquellas comunidades, aquellos sectores que son reacios a la presencia del Estado porque siempre se han sentido olvidados, ahora nos acojan, ahora nos busquen, ahora se acerquen a nosotros? Ya no somos una entidad del Estado que tiene una ventanilla de atención al público donde el que tiene por obligación, porque la ley lo manda, a solicitar su derecho de uso de agua, tiene que venir con su lista de requisitos para que nosotros lo evaluemos, los técnicos evalúen y digan si le corresponde o no, o cuánto le dan. No. Los técnicos tienen que ir al campo, tienen que ir a esas zonas donde están los que necesitan regularizar o formalizar sus derechos de uso de agua, los que necesitan aprender a controlar la calidad de sus fuentes naturales de agua, o los que necesitan mejorar sus mecanismos o sus sistemas de regadío, para que con la asesoría técnica podamos lograr un consenso, construir un vínculo de hermandad entre las partes, los técnicos, los que saben, es decir, el Estado, los especialistas y aquellos que tanto nos han esperado y que tanto nos necesitan. Obviamente, construir ese espacio de confianza toma su tiempo y es un largo proceso, pero ¿saben qué? Ya empezamos. Porque hay uno de los distritos principales, como por ejemplo Selendín, Guasmí, en Cajamarca, que son los más reaccionarios con el problema de Conga. Ahora cuando van nuestros agentes de hidrosolidaridad allá, nos acogen con mucho cariño, al punto que nos quedamos 15 días, 20 días con ellos, compartiendo y haciéndoles un poco de enseñanzas en cuanto a la ley de recursos hídricos, les llevamos materiales, los asesoramos, y entonces el tema empieza a fluir diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Eso es lo que le tenemos que pedir a la sociedad en conjunto, que se sumen a ese esfuerzo. El principio de la hidrosolidaridad busca la participación de todos con beneficio para todos. Cada actor social es un miembro de una orquesta, de una gran sinfonía. ¿Cómo hacemos todos para juntos articular nuestras herramientas, nuestros instrumentos musicales, lo que más sabemos hacer, para tocar una única canción, un solo himno de hermandad? Ese es el desafío en el que estamos involucrados y es lo que queremos compartir con todos ustedes. La hidrosolidaridad se apoya en dos ejes principales. Tenemos que ser duros con los problemas existentes y tenemos que ser muy suaves con las personas. Y acá tienen ustedes una fotografía que muestra, que ha sido publicado en el diario El Comercio, que muestra los niveles de contaminación del río Rímac y los diferentes focos de contaminación que se han identificado, que son los principales. Este es un problema. La Autoridad Nacional del Agua está haciendo un despliegue consciente, articulado, con las diferentes entidades vinculadas a toda esta cuenca, para de inmediato emprender el sueño de llevarle camarones nuevamente a este río que todavía lo consideramos ahora un río muerto. Ese es un desafío. Tenemos que ser durísimos, meternos de lleno en tratar de resolver este problema. Sin embargo, con las personas que intervienen tenemos que ser extremadamente solidarios. Para ser duro con el problema tenemos que debemos de ser estratégicos y enfocarnos en los intereses, aspiraciones y preocupaciones de los múltiples actores más allá de las posiciones. No se trata de ir y cerrar a todas las empresas que vierten sin autorización sus residuos al río. Tenemos que trabajar con ellos, acompañarlos y decirles qué es lo que tienen que hacer con el uso de la ciencia, la tecnología, para mejorar sus procesos, de tal manera que nos aseguren o nos garanticen implementar sistemas de tratamiento que preserven la calidad del agua. No ir de frente a cerrarles o negarles la actividad que vienen haciendo, hacerlo juntos. Vamos a sentarnos. O qué cosa hacemos con aquellas empresas o aquellos problemas de remediación ambiental que han quedado como consecuencia de las mineras anteriores. ¿Cómo organizamos a la comunidad para tratar de evitar que esos focos sigan siendo fuentes de contaminación al río en las partes altas? ¿O cómo hacemos para que simplemente cuando tengamos algo de basura no la tiremos al río porque nos queda más cerca o porque el camión recolector no viene y entonces en la noche, donde nadie me ve, lo tiro al cauce del río, lo tiro a las riberas? ¿O cómo tengo que respetar la franja marginal, no solamente porque la ley lo dice o porque la autoridad lo dice, sino porque si yo me ubico en esas zonas estoy poniendo en grave peligro mi vida y la de mi familia? ¿Cómo tomamos conciencia todos? Ese es el reto, ese es el trabajo corporativo al que nosotros estamos alegando. ¿Y por qué tenemos que ser suaves con las personas? Porque tenemos que actuar con respeto y sin imposición. Tenemos que ser incondicionalmente constructivos. Debemos abordar estos retos y desafíos lado a lado, sentado uno al lado del otro, para juntos, como hermanos del agua, encontrar las mejores soluciones a los problemas que enfrentamos en la gestión del agua. Esto es hidrosolidaridad. Este es el sueño en el que estamos involucrados y que ya lo estamos haciendo realidad. En vez de estar en un debate, en una negociación tradicional, de posiciones a posiciones estando enfrentados, tenemos que conciliar en intereses, motivaciones, aspiraciones, preocupaciones, deseos. Ver la información con una perspectiva diferente, como una fuente de información que me ayude a tomar mejores decisiones, y no como la información privilegiada que después la voy a utilizar para anular los argumentos de la otra parte. Ese tipo de criterios ya no deben coexistir entre nosotros. Ahí es donde tenemos que trabajar, cambiar nuestra actitud. Es más, dentro de la Autoridad Nacional del Agua, los más de 1000 trabajadores a nivel nacional, tenemos una consigna personal. Nosotros somos empleados públicos al servicio de la sociedad. Somos servidores públicos, gestores públicos. Nos debemos a los demás. No estamos para controlarlos, supervisarlos, imponernos, en lo absoluto. Somos sus facilitadores.
Somos el medio para que ellos encuentren la legalidad o la mejor manera de hacer uso de su recurso hídrico. ¿Cómo podemos ayudar a pasar de este proceso de posiciones o de enfrentamiento de uno contra el otro a uno al lado del otro? Bueno, tenemos que trabajar mucho en el lenguaje no verbal. Una comunicación que permita el contacto visual, el lenguaje corporal, no interrumpir, no explicar, no aconsejar, no ser autoritarios, sino al contrario, ser los que acogemos. Es muy fácil, el ejemplo es simple, y eso lo compartimos con todos los administradores de la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos que actuar como actúan los padres o los párrocos en las iglesias. Ellos acogen a todos, los reciben, van, los visitan, los acompañan, detectan un problema y intervienen, tratan de entender cuáles son sus motivaciones, sus principales intereses y luego los ayudan a canalizar sus fuerzas o sus presiones o sus intereses en un sentido o una connotación positiva. Construyen un escenario de paz. Ese es el trabajo, esa es la labor que los gestores de hidrosolidaridad tenemos que hacer. Siguiente. Para cambiar la manera como actuamos y como abordamos retos y desafíos hídricos, debemos de cambiar la manera como pensamos. Que al final de cuentas es una actitud diferente. ¿Y qué cosa es una actitud diferente? En alguna ocasión alguien dijo por allí que la actitud es la suma de dos elementos, de dos ingredientes. La voluntad, primer ingrediente, es decir, tener las ganas, la disposición de hacer algo, tener la disposición personal, la convicción de hacer algo, y el segundo elemento es la fe, estar convencido que eso que quieres hacer lo vas a lograr. Entonces, si tenemos la voluntad de construir un escenario de paz, de construir una cultura del agua por la paz, y creemos que lo vamos a lograr, lo único que nos falta es contar con el apoyo y la colaboración de todos ustedes para que más fácil, en el menor tiempo posible, lo logremos. Porque de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. De eso no nos queda duda. Lo único que queremos es que ustedes nos ayuden para que esto sea más pronto, para que se beneficien no nosotros, sino los que ahora están enfrentados más pronto, o los que no tienen agua, tengan agua más pronto. Ese es el principal objetivo en el cual nosotros giramos. A continuación les quiero mostrar un videito muy chiquito que grafica la importancia de la actitud que tenemos que tener frente a la gestión de los recursos hídricos. Imagínense este escenario: una ciudad con un tráfico infernal, hora punta, y de inmediato se cae un árbol e impide el paso, interrumpe el tránsito de una avenida principal. Vean lo que sucede. Ese es el concepto de hidrosolidaridad que queremos compartir con ustedes. Nosotros hemos elegido ser como esos niños. Tenemos que contagiar a todos los demás a que nos ayuden a resolver los problemas
que nos acogen a todos, que acogen a todos aquellos que tienen relación con el agua, es decir, a todos. Ese es nuestro propósito. Esto es simplemente redundar en lo que habíamos quedado. Nuestra estrategia de hidrosolidaridad busca transformar o migrar del manejo reactivo en la gestión de conflictos hacia un escenario de hidrosolidaridad y prevención proactiva y constructiva. Detectar aquellos elementos que puedan generar algún problema posterior, inmediatamente antes de que haya un escalamiento de este conflicto, intervenir para asesorarlos técnicamente, proveerles de toda la información necesaria de tal manera que los ayudemos a tomar mejores decisiones y evitar enfrentamientos. La promoción de la cultura del agua por la paz debe ser apoyada y facilitada en la gestión colaborativa e integrada de parte de todos los que forman parte de estos diferentes actores sociales. Tenemos que reconocer las preocupaciones y aspiraciones de inmediato. En segundo lugar, tenemos que hacer una búsqueda conjunta de información. Tenemos que garantizar o al menos asegurarnos que la información sea creíble y confiable por todos los actores. Entonces tenemos que, si es posible, construir de manera conjunta todas estas fuentes de información. Esto puede tomar más tiempo, pero vale la pena hacerlo, porque es lo que asegura que la toma de decisiones tiene un sustento o una base legitimada, una información legitimada por todos. Ofrecer acuerdos de contingencia cuando hay problemas, de inmediato tratar de enfrentar los problemas de manera conjunta, consensuada entre todos. Aceptar la responsabilidad de admitir errores y usar procesos colaborativos para compartir poder. Si nos equivocamos en algo, lo aceptamos y luego nos volvemos a juntar y juntos vemos cómo encontramos una salida a estos problemas. Y por otro lado, bueno, tiene que haber necesariamente procesos colaborativos de compartimiento del poder. Tenemos que actuar de manera confiable y consistente y obviamente tenemos que construir relaciones positivas y duraderas. No solo se interviene, se resuelve el problema y el tema queda allí. No, ¿cómo hacemos que todos realmente sigamos a lo largo del tiempo juntos, interrelacionados, construyendo una relación interpersonal que vaya más allá de lo que hacemos? Nosotros en febrero de este año hicimos un evento denominado, un simposio, Gestión del Agua por Cuenca, y ahí llegamos a determinar desafíos o retos en cuanto a la hidrosolidaridad. Estos son tres importantes: la construcción de una visión compartida, orientadas a la articulación y la sinergia basada en el agua como un bien común. El agua no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, es un patrimonio de la humanidad y tiene que circular de mano en mano. Tenemos que generar y sistematizar mecanismos de acceso a la información confiable y difundirlo a todo nivel y a todo tipo de actores. Tenemos que transformar la información en conocimiento y ponerlo en valor. Y tenemos que generar o implementar de manera participativa políticas públicas para agua, saneamiento, acceso en cantidad y calidad suficiente y obviamente con un enfoque de desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Crear una línea de base sobre la cultura del agua y la hidrosolidaridad, diseñar e implementar una política educativa que incluya los saberes, valores y prácticas locales para a partir de allí construir valor o a partir de allí desarrollar esta cultura del agua y no al revés. Fortalecer capacidades en cultura del agua e hidrosolidaridad a las autoridades o actores sociales que toman decisión en los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Gestionar los recursos necesarios. Pongo en primera fila el talento humano, luego las herramientas que ellos van a tener que utilizar y en tercer lugar los recursos económicos que tienen que proveerse para que esto funcione. Y obviamente una apertura al diálogo con la participación de todos los actores de la cuenca. A esos que son más recalcitrantes o más reaccionarios, a ellos hay que sentarnos en primera fila. Son nuestros clientes VIP, son a los que hay que dejarlos hablar todo lo que quieran, nos tienen que contar todas sus preocupaciones, porque si entendemos a las personas más difíciles, vamos a estar mucho más cerca de las soluciones reales, y no al contrario dejarlos fuera, no considerarlos. Eso tiene que ser totalmente al revés, tenemos que contar con ellos, tienen que ser nuestros principales aliados. Y aquí el pedido a aquellos que forman parte del sector privado o de la sociedad civil, necesitamos que se involucren en este proceso de desarrollo de capacidades para la GIRS, que van a estar en el marco de las políticas de Estado, que sean actores de difusión y practiquen los principios de la cultura del agua e hidrosolidaridad buscando la eficiencia. La actividad minera, muchas empresas mineras han crecido de espaldas a sus comunidades. Ellos ya lo aceptan como un problema real.
Entonces lo que tienen que hacer es empezar a voltear, a mirar a las comunidades y construir a través de la información, de la educación, del intercambio, de las políticas de responsabilidad social que ellos emprendan para crear estos escenarios de cultura del agua e hidrosolidaridad. Tienen que promover el desarrollo de investigaciones en las diversas temáticas que involucra el agua. Estamos muy presurosos por poner en valor los estudios sobre la glaciología o la adaptación al cambio climático o eventos extremos en nuestro país. Entonces allí tenemos que sumar esfuerzos. Las universidades tienen un enorme desafío de investigación en tema del agua y tenemos que juntarnos para que con la cooperación internacional podamos hacer esfuerzos conjuntos y no esfuerzos aislados. Comprometer recursos del sector privado para ejecutar estudios que mejoren el conocimiento o la información de cada una de las cuencas. Si yo tengo una empresa en una cuenca, yo soy el primer interesado en conocer la realidad de esa cuenca y ver de qué manera puedo contribuir a un desarrollo, a una gestión de esta cuenca. Entonces ese involucramiento tiene que existir. Y organizar observatorios ciudadanos para la gestión de los recursos hídricos en las cuencas. Vigilancia ciudadana. Tienen que participar todos los actores sociales, la sociedad civil organizada, para vigilar o de manera conjunta acompañar en los procesos de monitoreo, de vigilancia en cuanto a la gestión de los recursos hídricos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro. Le pedimos que por favor tome asiento en nuestra mesa y iniciamos una ronda de intervenciones. Tal vez una reflexión acerca de la propuesta que trae sobre hidrosolidaridad. Este principio, esta propuesta de hidrosolidaridad pretende fortalecer el principio de autoridad que muchas veces es discutido como una de las principales causas en un espacio, en un contexto conflictivo, teniendo en cuenta que el principio de autoridad está visto desde los actores, o desde algunos actores, como sobre todo con dos elementos que son la normativa, los incentivos y las sanciones hacia otros actores. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Buenas, soy la ingeniera Antonieta Gutiérrez de la Universidad Nacional del Callao. Usted ha mencionado mucho y felicito su exposición porque es muy grandioso y nos ha levantado el espíritu, yo creo que de solidaridad. Cuando uno va a visitar una cuenca, encuentra a la autoridad local de aguas en su escritorio asistente, si es que no lo tiene y lo han despedido, y a su secretaria. Conversando con ellos a veces dicen que están más desesperados porque cada 3 veces lo contratan. Y yo creo que ellos están más angustiados a veces de pensar si es que lo contratan o lo no contratan, porque viven a veces de quejas, y de quejas se hacen legulillos porque es una solución de conflictos que tienen que hacer en la cuenca, y el usuario va por algún problema y a veces no tiene ni movilidad para irse a la punta del cerro, a la cabecera de cuenca donde hay problemas de algún problema que solucionar. ¿Cómo se puede hablar de hidrosolidaridad si desde la central a veces no le dan ese apoyo para que ellos puedan solucionar algún problema? Esperan la voluntad del usuario, la queja, que les preste de repente alguna movilidad, ¿sí? Me gustaría que explique eso porque visito cuencas y en todas las cuencas que uno va encuentra ese problema, ¿sí? Muchas gracias. ¿Otra intervención o consulta? Perdón, buenas noches. Soy ingeniero Palomino de la Comas. Como Lima Norte pertenecemos a la cuenca del río Chillón. Una consulta es, yo pertenecí al grupo técnico del río Chillón, donde nos hemos sentado en mesas, hemos conversado de todos los problemas, hemos planteado soluciones, proyectos, pero el problema al final es el financiamiento, el recurso económico para poder hacer realidad estos proyectos. Por ejemplo, hacer defensas ribereñas, que las márgenes sean pues parques lineales, sean ecológicamente rentables, sostenibles, disminuir la contaminación. Pero el problema es cuando llegamos al tema económico, ¿quién invierte? Por ejemplo, en Canta, la cabecera o la cuenca alta de Canta, hay que hacer programa de forestación. Le dices al alcalde de Canta, señor, tenemos que forestar toda esta parte. Señor, no tengo recursos económicos. La pregunta es, ¿CELAN ha previsto financiar proyectos en la recuperación de las cuencas? Gracias.
Una última pregunta para poder cerrar esta sección. Buenas noches con todos, mi nombre es Luis Mina, trabajo en la Municipalidad de Quintal-Yate. Un saludo del alcalde Oscar Benavides. Mi pregunta principalmente es la legislación, lo que es la Ley General de Agua. Si bien es cierto, nosotros tenemos, como usted nos dijo, un río muerto, que nos alimentamos para regar todos nuestros parques y todo nuestro sistema, pero tenemos un problema. Cuando tenemos las fuentes contaminantes ya identificadas, queremos actuar, la ley no nos permite, ¿no? Entonces, quisiera saber si el ANA está ya tratando de incorporar a los gobiernos locales, como también en eso de la descentralización, ¿no? Para que puedan ellos también legislar y puedan sancionar a los contaminadores. Porque hasta ahorita no podemos hacer nada porque las empresas que contaminan nos dicen que dependen del ALA, los que contaminan los canales de riego, nos dicen que depende de la comisión de regantes y hay que llamar a la lijeza. Entonces las municipalidades estamos con las manos atadas, ¿no? Y el servicio que le damos a nuestros vecinos pues es agua contaminada. Entonces eso es lo que no queremos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. El licenciado Navarro. Ok. A la primera pregunta respecto del principio de autoridad y si la hidrosolidaridad busca consolidar el principio de autoridad de la ANA. Yo creo que lo que tiene que hacer la ANA es recuperar los espacios que desde un primer momento no se lograron consolidar en el corazón de la gente. Nosotros no queremos que nos reconozcan porque somos la Autoridad Nacional del Agua. Queremos que la sociedad en su conjunto entienda que somos un grupo de profesionales con una enorme vocación de servicio y con una entrega de día a día, de lunes a domingo, por hacer que la gestión de nuestros recursos sea cada vez más eficiente en el país. Lo que queremos es construir ese espacio. Ese espacio, la hidrosolidaridad promueve eso. La ley de recursos hídricos lo establece todo y nosotros estamos obligados a cumplirlo. Los técnicos tienen el know-how suficiente para acompañar en la asesoría técnica necesaria. Y los que trabajamos en el componente social tenemos la obligación de construir un relacionamiento muy positivo, muy constructivo con todos los diferentes actores sociales. Si lo logramos, vamos a legitimarnos como institución y por ende vamos a empoderar la gestión también de los diferentes actores en la sociedad. Entonces, más que una recuperación de un principio de autoridad, es ponernos en valor en la sociedad y meternos al corazón, en el corazón de la gente. Estamos al servicio de todos, eso es lo que queremos hacer. En cuanto a las deficiencias, a lo que mencionó la señorita respecto de algunos profesionales que efectivamente están en sus escritorios con poca dotación de infraestructura, sin duda, el sector agricultura es uno de los sectores más difíciles o los que menos han desarrollado su infraestructura para dotar de tecnología y de recursos a su personal. Eso no es ninguna justificación, por eso se ha hecho ya un diagnóstico situacional de la institución y hay un plan de fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, en algún momento, estamos seguros, vamos a poder atender poco a poco, de manera programada, en función a lo que nuestro presupuesto nos lo permita, dotar de los mejores recursos. Pero lo que sí quisiera valorar es algo que está por encima de los recursos o las herramientas de gestión que podamos tener. Lo que tenemos que lograr, y en ese esfuerzo estamos, es de identificar y de dotarnos al menos del mejor recurso humano, más que recurso, el mejor talento humano, que tenga una vocación de servicio, un verdadero compromiso de gestor público para ponerse al servicio de los demás. Entonces ese es el primer gran paso. Lo siguiente tiene que ver con la dotación de infraestructura y incremento de profesionales en función a las necesidades. Es más, respondiendo también al alcalde de ATE, tenemos dentro de nuestro plan de fortalecimiento la implementación de las autoridades administrativas del agua, que son las famosas triples A. Hasta el momento tenemos 4 o 5 implementadas a nivel nacional, tenemos que llegar a implementar las 14 que tenemos delimitadas. Chillón, Rímac, Lurín es una de las cuales estamos con mucho énfasis. Entonces en breve vamos a tener lo necesario para ello. Nosotros ya no estamos con la ley de aguas, estamos con la ley de recursos hídricos. Esto nos permite desarrollar procesos de intervención, de monitoreo participativo, por ejemplo, para identificar los puntos de contaminación. Solo en el río Rímac hemos identificado más de 650 puntos de contaminación y está desarrollándose un plan de trabajo que nos permite intervenir en ello.
no necesariamente tenemos que ir directamente al cierre o a imponernos con un fiscal y a intervenir de esa manera, porque sabemos que esa no es la solución. Lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones conjuntas. Dentro de la institución hay una serie de especialistas vinculados a la calidad del agua que se han incorporado para atender los problemas de vertimientos, porque sabemos que allí vamos a tener un gran avance. Entonces vamos a acompañar a las empresas privadas, a las empresas prestadoras de salud en el proceso de mejora de sus procesos. Lo que sí no podemos hacer es financiar ninguna obra, porque no es nuestra competencia. Nosotros sí estamos acompañando con los estudios, con los perfiles adecuados, tanto para prevención, incluso en caso de desastres. Este año lo hemos hecho de muy buena manera. Más de 500 perfiles se han desarrollado solo con esta temporada entre octubre y febrero, más de 600 en realidad perfiles dados a los gobiernos locales para que de inmediato lo implementen en situaciones de emergencia, de tal manera que podamos menguar las afectaciones por los eventos extremos. Hay un esfuerzo conjunto. Y básicamente estos son las respuestas a las preguntas. Simplemente quiero volver a insistir en algo. No solamente la cuenca o la cuenca del Amazonas, sino las 159 cuencas que tenemos en el país son importantes. Pero más importante es que nosotros tomemos conciencia de que esas cuencas necesitan ser gestionadas eficientemente. Y ahí es el esfuerzo en el cual nosotros tenemos que estar involucrados, todos. Me da muchísimo gusto que hayan venido personas de la municipalidad, de la universidad y de la sociedad civil, de algunos medios de comunicación. Qué bueno que este auditorio se mantenga así, con la acogida que se tiene. Es difícil llenar un tema técnico, un foro técnico, con profesionales de diferentes especialidades interesados en ello. Es nuestro compromiso y les agradecemos enormemente por permitirnos, por demostrarnos que este esfuerzo que venimos haciendo de alguna manera está calando en el corazón de las personas. Estamos dedicados de lleno y con todo corazón al lograr que esta gestión integral de los recursos hídricos se dé en nuestro país para beneficio de las 159 cuencas. Esa es nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias también al licenciado Julio César Navarro Falconi.